Bien, buenas tardes, amigas, amigos. Vamos a continuar con nuestro ciclo. Hoy es la séptima sesión, incluyendo las 4 que tuvimos como primera parte del ciclo. Tuvimos después una sesión de enlace, digamos, y después hemos tenido ya 2 sesiones de este segundo ciclo, y esta es la tercera sesión del segundo ciclo. Una vez más tenemos que agradecer, aquí está Ernesto, le agradecemos a la Casa Mariátegui y su apoyo permanente a este tipo de actividades, ¿no? Sacrificando incluso descanso merecido del fin de semana. Y bueno, nos toca entonces pasar a las presentaciones. El día de hoy nos van a apoyar con estas breves presentaciones motivadoras para la discusión Harry Pizarro y Nicole Soberón. Ambos se ofrecieron voluntariamente para preparar una breve presentación motivadora sobre los 2 de los 3 textos que hemos compartido. No, en realidad cada uno de ellos es muy denso, muy rico, y pretender discutir los 3 parecía un poco exagerado quizás. Entonces, el texto tercero de la Revolución Mexicana, que además es muy corto, porque apenas lo que tenemos es la reseña periodística, lo hemos dejado por una suerte de lectura personal, ¿no? Quizás en la conversación, de todas maneras, podemos hacer referencia a ese asunto. Bien, antes de darle entonces la palabra a nuestros 2 ponentes, digamos así, presentadores, simplemente recordar, compartir, recapitular algunas de las ideas que están incluidas en las notas que hicimos circular hace unos días como motivación para esta reunión, ¿no? Una de ellas, o sea, una primera idea que me pareció importante llamar la atención, es esta construcción político-cultural que tiene tiempo en la historia moderna, ¿no? Que es la idea del Oriente, ¿no? Oriente. Bueno, ya en las notas se explica un poco cuál es el origen de este término. Hay un extraordinario estudio de un marxista palestino norteamericano, Edward Said, Orientalismo, muy bueno, que si bien se concentra en el Oriente Medio, ¿no? La parte de Siria, Palestina y alrededores, nos ayuda a entender cómo se ha ido construyendo esta visión exótica de Oriente, ¿no? Y curiosamente esa visión exótica, distante, de un mundo misterioso, mágico, pero inmóvil, está presente en la obra juvenil de Mariátegui puntualmente, porque es un tópico de la literatura modernista. En particular Rubén Darío, por ahí encontré un texto que está mencionado en las notas que hemos compartido, de un gran mariateguista o un amautista, Estuardo Núñez, justamente sobre el tema de Rubén Darío y la construcción, este orientalismo, ¿no? Y si uno lee la poesía de Rubén Darío, permanentemente están apareciendo estas figuras exóticas orientales, ¿no? Aladino, ¿no? Un poco ese mundo de estos relatos. Bueno, en fin, eso como una idea, ¿no? Dicho sea de paso, después lo vamos a encontrar incluso hasta en los 7 ensayos y después en el famoso texto sobre el problema de las razas, ¿no? Que es el que se envía a la reunión de la Internacional Comunista, ¿no? Entonces, y con una visión que ciertamente no deja de tener algunos rasgos de racismo, ¿no? Dicho sea de paso, en el Perú, la vez pasada hablamos algo de eso, hay este estudio de José Ignacio López Oria sobre el tema. El fascismo de los años 30 no era antiindígena, era antioriental, ¿no? El peligro amarillo era el tema frente al cual el fascismo se construyó en la década del 30 en el Perú. Bueno, ese es un primer asunto, ¿no? De alguna manera, digamos que es parte de la visión que se tiene del mundo y que todavía sobrevive, ¿no? No es casual, miren, recordamos todos el famoso texto, ¿no? Que se publicó después del fin de la Guerra Fría, después de la caída del campo socialista, sobre el conflicto, el choque de las civilizaciones, ¿no? Huntington, que justamente se basa en este tipo de estereotipos, ¿no? En los cuales lo geográfico, lo racial y lo cultural se esencializa y se convierte en estas visiones que hemos mencionado. Bueno, eso como una idea, ¿no? El tema de... y lo que sí es importante hacer notar es que Marx tiene trabajos muy serios sobre Oriente, más que Oriente, Asia, ¿no? Y sobre las grandes civilizaciones, ¿no? India, China, Turquía, ¿no? Están ahí mencionadas en las notas las referencias a las obras
de Marx sí es todo un tema, porque a veces con mucha facilidad se lo acusa de eurocéntrico, ¿no? Y la verdad es que es exagerada, es equivocada la afirmación. Hay rasgos de eurocentrismo en su pensamiento, seguramente, ciertamente, pero hay una intención de comprender, al punto que elabora un concepto específico para estas sociedades, ¿no? Que es el modo de producción asiático, ¿no? Que después no fue tenido en cuenta un poco en el esquema más ortodoxo, ¿no? Pero que busca dar cuenta de las peculiaridades de estas sociedades que no forman parte de esta secuencia más europeo-occidental, ¿no? De esclavismo, feudalismo, capitalismo. En fin. Bien, eso entonces como algunas ideas. Y después dar cuenta, como hemos hecho en otras ocasiones, del contexto político inmediato de estas conferencias, ¿no? Las conferencias se dan en el segundo semestre del año 23. Ya en ese momento, y Mariátegui los conocía porque él estaba al tanto, al punto que hay una cita larga de Zinoviev en la conferencia, ¿no es cierto? Ya en ese momento, la Internacional Comunista había llegado a la conclusión, incluso en el año 22, y esto está muy claro, de que no iba a haber una revolución en Occidente, y que lo que sí había era una gran efervescencia en este llamado Oriente, ¿no? Y que en todo caso por ahí estaba el camino de la revolución mundial, con todos los problemas que eso tenía, ¿no? Hay discusiones muy intensas, ¿no? En el seno de la internacional sobre cómo relacionarse con estos movimientos, cómo caracterizarlos, ¿no? Habían posiciones, menciono ahí, hay un marxista muy importante en el movimiento comunista, hasta que en los años 40 me parece apuró y se convirtió en una especie de místico, el hindú, Roy, ¿no? Que es fundador del Partido Mexicano además, y después es fundador del Partido de la India, aunque en la India creo que no estuvo mucho tiempo, y él era un radical, o sea, él logró que en el cuarto Congreso Internacional se retire un párrafo que era mucho más concesivo, digamos, con los movimientos nacionalistas, ¿no? Tenía una posición más clasista, digamos, rígida probablemente, en fin, es un tema a discutir seguramente, ¿no? Pero hay este cambio, ese es el contexto, ¿no? Hay un cambio que está pasando en el mundo, pero como hemos insistido mucho acá, y yo creo que es un punto central hoy día en la discusión, ver los procesos desde adentro, ¿no? No es que la Internacional inventó movimientos para un poco salvarse o salvar a la Revolución Soviética, sino que se dio cuenta que había una efervescencia nacionalista revolucionaria muy fuerte, en todo lo que no era Europa, por no usar el término Oriente, ¿no? Muy fuerte, que tenía razones propias, endógenas, ¿no? No era fruto de no había, además la presencia de los movimientos socialistas, comunistas era muy pequeña en esos contextos, ¿no? Tenía que ver con procesos internos, y ahí también el efecto de la Gran Guerra es muy importante, ¿no? Porque como Mariátegui lo dice, yo lo desarrollo también en las notas, las potencias occidentales europeas habían convocado a sus colonias a sumarse a la guerra, y para eso les habían ofrecido a la India mayor autonomía, a los otros más derechos, ¿no es cierto? Hay el famoso personaje Lawrence de Arabia, ¿no? Que es tema de novelas y de películas, ¿no? Que es una especie de agente británico que se pasa por el mundo árabe conquistando, convenciendo a los jefes árabes, ¿no? De que se pongan del lado del imperio porque así es contra los otomanos, efectivamente, ¿no? Y al final, bueno, se suman, pero no les conceden nada, al contrario, lo convierten en colonia británica. En fin, todo eso es parte de esta historia, y obviamente para nosotros ya retrospectivamente el gran proceso que está ahí naciendo y comenzando es el proceso chino, ¿no? Sin embargo, en ese momento, en los mismos años 20, el propio Mariátegui lo menciona, el que llamaba más la atención era el proceso turco, ¿no? El proceso turco, ¿no? Y justamente, después busqué las fechas, la conferencia de Mariátegui es en septiembre, en octubre se instala la República Turca, una república laica, ¿no? Después de haber derrotado a una serie de movimientos nacionalistas, separatistas y a las potencias europeas que estaban ahí, ¿no? Y eso va a ser un movimiento muy importante. Quienes hemos vivido los años del velasquismo recordamos que esta idea de los jóvenes turcos, ¿no? Es una categoría que se ha usado durante décadas, ¿no? Y a los velasquistas, a los militares velasquistas también se les usó esa categoría, ¿no? Militares, jóvenes, que quieren modernizar su país y establecen regímenes fuertes, autoritarios, que hacen reformas muy profundas, antifeudales, ¿no es cierto?, pero que son autoritarios, ¿no? Esa idea
de los jóvenes turcos va a sobrevivir todo el siglo XX. Bien, y lo último eran algunas preguntas, ya que las dejo ahí nomás porque es parte de lo que vamos a conversar, de cómo ubicar estos textos de cara a nuestras preocupaciones actuales, ¿no? Bien, entonces con esas, recordando esas precisiones, pasamos entonces a escuchar a nuestros dos ponentes, ¿no? En primer lugar a Harry, que nos va a hablar sobre la primera conferencia, ¿no? Y después a Nicole sobre la segunda. Adelante. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias por su presencia y gracias a Eduardo por la confianza y a Nicole también por estar aquí en la mesa. Este texto, llamado La agitación revolucionaria y socialista en Oriente, que creo que tiene un símil en la escena contemporánea, ¿no? Hay un capítulo también bastante dedicado. Creo que nos hace reflexionar sobre cómo va madurando el movimiento pues, socialista, el movimiento marxista, tal como se vuelve universal y deja de ser netamente europea, netamente blanca. Y creo que es importante porque Mariátegui aquí en ese texto breve, pero bastante rico, diría, bastante denso, habla también de la necesidad de colonizarnos, concepto que ya luego fue desarrollado por otros autores, conocidos por todos, Quijano, etc. De colonizarnos y también ver las distintas formas de desarrollar el socialismo. El caso más fuerte que señala la Mauta es el cambio entre la primera y segunda internacional, ¿no? La primera, disculpen, la segunda y la tercera internacional. La segunda internacional era bastante eurocéntrica, bastante blanca, inclusive dentro de la clase proletaria. Había una falta de solidaridad, una falta de empatía, un desconocimiento, ¿no? Con los movimientos que no estaban en Europa. En cambio, ya en la tercera internacional es mucho más ecuménico. Y creo que también va por el tema que señalaba de la maduración del movimiento. Pero también creo que es importante entenderlo en clave civilizatoria, porque es una lucha o es una apertura, y creo que también es bastante actual, en no ver la realidad con ojos occidentales, sino también ver la realidad con nuestros propios ojos. Y ver con nuestros propios ojos es justamente quitarnos esas ataduras, entre comillas, ¿no? Esas ataduras occidentales y verlo en el concepto de Oriente. Por eso quería hablar de las ideas principales de este texto. En primer lugar, cómo hay una conexión entre la crisis europea y la insurrección en Oriente. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue el fin de la llamada Bella Época, el fin del discurso incluso hegemónico de Europa. Ese discurso cultural que iba también acompañado con la expansión del imperialismo, la expansión colonizadora o colonialista del imperialismo en los diferentes mercados, y el intento de asociar a los trabajadores europeos, asociarlos y sumarlos a la explotación de los pueblos coloniales. Temática bastante también vigente, ¿no? Siempre se decía que los grandes privilegios
de la clase proletaria en Europa, pues se basa también en la explotación de la clase proletaria en el mundo. La otra idea principal que he encontrado aquí en el texto son los motivos para la insurrección en Oriente. Y uno de los principales motivos es que en esa clave que yo señalo, y yo invito a reflexionar si podría ser una clave liberalizadora, una clave de colonialista, una clave anticolonial, es que pierde esa superioridad, que se pierde el respeto, ¿no? Señala Mariátegui, supersticioso por la civilización occidental. Producto pues de los millones de muertos en Europa, ¿no? En la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ya pierde esa autoridad moral, podríamos decirle, que también es liberalizadora. El otro punto que es bastante cultural es la visión de la civilización occidental en el siglo XIX, ¿no? Esa división entre civilización y barbarie, tan Morgan, ¿no? que estuvo vigente hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Si lo vemos, y es más, creo que está hasta vigente en la actualidad, ¿no? Esa justificación de la colonización, este eurocentrismo, esta exclusión de las otras culturas en la categoría de la civilización, ¿no? Muchas de nuestras carreras de ciencias sociales pues, tienen una raíz netamente colonialista, ¿no? Somos etnógrafos, somos etnohistoriadores, somos antropólogos, y dan tantos nombres, ¿no? Es una raíz pues, colonialista. Eso también se rompe con la doctrina socialista. La otra idea principal también que encontré es cómo evoluciona la visión de la civilización occidental ya en el siglo XX, ¿no? Ya se comprende que la revolución social es un fenómeno mundial. Ya existe o se va formando una solidaridad entre los proletarios, ¿no? La frase con que cierra Marx el manifiesto, ¿no? Proletarios del mundo unidos, ya se plasma, ¿no? Se hace real. Hay una solidaridad entre las masas trabajadoras de Europa y Oriente. Y también ahí viene pues el debate, por todos conocido, en la polémica entre apoyar los movimientos insurreccionales, ¿no? Los movimientos liberalizadores. Si son luchas de clase o son luchas auspiciadas por la burguesía, ¿no? De determinado país. Y ahí viene también lo que señalé al inicio, que no quiero redundar, cómo cambia, ¿no? El enfoque de la Tercera Internacional, su enfoque hacia el Oriente, la necesidad de incluir imperiosamente al Oriente en la Revolución Mundial, y cómo cambia la actitud de los partidos socialistas hacia esta cuestión colonial, ¿no? Los partidos socialistas han comenzado, ¿no? Señala pues, el autor, a interesarse más en la cuestión colonial y a reconocer la necesidad de combatir la opresión en el Oriente. Entonces, finalizo con que ya en 1924, que es fecha de este texto de la Mauta, para ese entonces, 100 años, ¿no? Exactamente, la Mauta señalaba que ya estaban hechas, dadas las condiciones históricas para la liberación del Oriente, ¿no? Por la falta de autoridad moral o material de Europa sobre los pueblos colonizados, y más allá de la comparación que hace Mariátegui sobre la liberación o las luchas, lo que nosotros llamamos pues, las guerras de independencia, ¿no? Del siglo XIX, que eso se debería plasmar en diversas partes del mundo, pues cada movimiento, especialmente en el Asia, tiene otro sesgo, ¿no? Creo que está en los antecedentes, ¿no? Del Kuomintang y después cómo va dando forma
décadas después con el triunfo de la revolución pues, de China, ¿no? Ya es una lucha de clase, de la clase trabajadora, ¿no? De la clase proletaria, de la clase campesina, a diferencia de las luchas aquí en el siglo XIX, que son pues de la burguesía, aunque ya es un tema también bastante complejo para conversarlo. Y bueno, eso, ¿no? Quisiera lanzar como pregunta, si hace 100 años el Amauta decía que las condiciones históricas para la liberación del Oriente ya estaban dadas, ahora las siguen estando, sigue vigente. Es algo que invitaría a la reflexión, más aún en épocas actuales, posmodernas, en que se habla pues de como le dicen, tecnofeudalismo, ¿no? Ya no recuerdo bien los términos, tecnocapitalismo, que ya el capital ya no es el mismo, que Jeff Bezos y Amazon, ¿no? Que las industrias ya no son importantes, por ello es todo relativo, ¿no? Estamos hablando que son las condiciones vigentes, pero una liberación de Oriente, una liberación también civilizatoria. Esa sería la última reflexión. Claro, está desde el marxismo, desde el socialismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Harry. Creo que nos ha dejado así varias ideas, fuerzas centrales para conversarlas y una pregunta muy, muy importante. Bien, a continuación entonces, Nicole, tienes la palabra. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar un poco sobre la 15ª conferencia de la Amauta, que viene a ser el internacionalismo y nacionalismo. Veo acá muchos rostros conocidos, pero igual voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica. La idea que yo tengo es sacar un par de citas del texto en sí y a través de esas citas poder explayarme, eso también para que recuerden un poco qué es lo que han leído, lo puedan comentar, tengan toda la confianza de alzar la mano si es que creen que se puede mirar esta reflexión desde otra perspectiva. Bueno, lo que recalco, la primera cita que he podido sacar de esta conferencia y que es al inicio en sí, es que dice: el internacionalismo no es únicamente un ideal, es una realidad histórica. ¿Por qué menciona esto Mariátegui? Bueno, centrándose en las ideas de Hegel y Marx, nos menciona que no vendría a ser algo utópico. ¿Por qué? Porque en sí es una realidad actual, es una realidad naciente. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque a través del capitalismo, del Estado burgués, es que se va a dar esta consecuencia, por así decirlo. Asimismo, menciona o justifica esta afirmación diciendo que en sí no vendría a ser una utopía porque el individuo tiene esta capacidad de anhelar algo, pero que sí se puede cumplir. Esto, si lo sacamos un poco y lo llevamos al análisis, lo que nos dice es que sí, el ser humano puede lanzar una teoría, pero lo que hace es que esta teoría en sí se vuelva a la praxis. Acá, por ejemplo, nos comenta un poco sobre las muchedumbres, que en sí las muchedumbres no tratan de ser utopistas, tratan de ser realistas. Menciona un ejemplo muy común, como para que se pueda entender la idea que él está dando, y menciona en sí el socialismo. El socialismo, si bien él afirma que nació a través de la gran industria, el ideal que posee no es el de socializar la propiedad. ¿Por qué? Porque para los socialistas esto sí sería algo imposible, sino que ¿qué es lo que pretenden o qué es lo que buscan? Buscan en sí una adquisición de un poco de la propiedad individual. Entonces, es esta diferencia que él trata de mostrar a lo largo de la conferencia, y es a través de otros tópicos que ya voy a mencionar, que lo justifica de manera más desarrollada. Algo también que lo relaciona es que en sí existe una relación de causa y efecto. ¿Por qué? Y lo menciona con la siguiente cita, que es que
a través del crecimiento de las grandes industrias, el surgimiento de las grandes fábricas, se va a arruinar en sí a la pequeña industria, al pequeño artesano, pero esto va a causar la posibilidad, va a crear la posibilidad de la realización del socialismo y va a tener o va a generar entre la muchedumbre la voluntad de llevar a cabo esta realización. A través de este ejemplo es que él nos menciona que en sí esto va a ser una causante para que exista o se crea una conciencia de clase. Y es por eso que él menciona que no es una utopía, no es un ideal, no es algo que se fantasea, sino que es una nueva realidad social que está en base a la nueva realidad económica que existe. Bueno, otra cita que he podido recalcar y es la siguiente. El capitalismo dentro del régimen burgués no produce para el mercado nacional, produce para el mercado internacional. Su necesidad de aumentar cada día más la producción lo lanza a la conquista de nuevos mercados. Esta va a ser otra de sus justificaciones porque lo internacional, el internacionalismo en sí, para ser más específicos, es algo que ya se está dando en el presente, no es algo que se va a dar a futuro, sino que poco a poco se está demostrando con mayor presencia. ¿Y por qué nos dice esto? Porque él afirma que en sí hay un tejido internacional de intereses económicos. Por ejemplo, hay bancos, entidades que son complejamente internacionales y que vienen acá, por ejemplo, a nuestro país y dan este espacio o permiten que en sí haya una circulación internacional, una circulación del capital. Y nos da un ejemplo muy común también donde nos dice, por ejemplo, un rentista inglés va a depositar su banco a cualquier entidad, pero no saben dónde se está invirtiendo. Este rentista no sabe que el dinero que ha depositado puede ser o va a ignorar que está en la adquisición de acciones de una corporación de ferrocarriles en el Perú. Entonces, si acá se da una huelga en esta corporación, le va a afectar, pero el peruano tampoco sabe quién es este ente internacional que está detrás de todo esto. Y es por eso que en sí se da una vinculación económica. Y algo interesante que también nos menciona es que se va a dar este origen del internacionalismo burgués y el origen del internacionalismo obrero. Ahora, ¿por qué nos menciona esto? Él en sí lo que nos quiere dar a entender es que, claro, y justo es una contradicción que va a mencionar con posterioridad, que si bien nosotros como Estado podemos tener intereses capitalistas propios o internos, vamos a estar en sí supeditados a los intereses capitalistas del occidente o potencias o lo que está fuera de lo periférico en sí. Entonces, esto va a generar que en sí el obrero también esté acorde o también esté relacionado al proletariado mundial. Y esto es lo que por ejemplo, esto lo ejemplifica cuando menciona, cuando los obreros de Europa lucharon por la conquista de la jornada de las 8 horas, luchaban no solamente por el proletariado europeo, sino también por el proletariado mundial. A vosotros, trabajadores del Perú, os fue fácil conquistar la ley de 8 horas, porque la ley de 8 horas está ya en marcha en Europa. El capitalismo peruano cedió ante vuestra demanda porque el capitalismo europeo también había cedido. Entonces, esta dependencia que si bien nosotros podamos creer que estamos desarrollando o estamos mejorando, siempre hay un interés internacionalista que maneja la mayoría de cosas en sí. Ahora, eso también lo relaciona al interés capitalista y es uno de los factores en sí que él va a mencionar que permite este internacionalismo que va a ser el libre cambio. Este libre cambio, esta teoría libre cambista, que en sí solamente va a responder a la circulación de una producción capitalista, pero que va a cumplir o que se va a justificar bajo una necesidad económica, pero una necesidad económica comercial
que va a permitir a las industrias expandirse bajo el título libremente en este mundo. Otra cita que quiero recalcar es que menciona lo siguiente: en realidad el capitalismo no deja de ser internacionalista porque el capitalismo es por naturaleza y por necesidad imperialista. Con esto quiero mencionar es que el capitalismo no se va a limitar una sociedad, y quiero que recuerden muy bien esta cita porque va a ser su primera crítica hacia lo que se pretendía que es la sociedad de naciones. También menciona que el capitalismo en sí va a crear diversos complejos, tanto históricos y bélicos, que en sí se van a encerrar en un trasfondo. Si hay conflictos sociales, históricos, lo mínimo, lo común que van a tener todos va a ser lo económico. Y en sí, los conflictos no va a ser entre naciones, entre razas, entre nacionalidades antagónicas, sino que los conflictos que se van a causar van a ser entre bloques, entre conglomerados, entre sí intereses económicos e industriales. Ahora va a dar paso a este comentario sobre en sí la crisis del capitalismo, que justo va a dar alusión al título de esta conferencia. Bueno, lo que menciona en sí es que existe una contradicción de la política del capitalismo o del sistema capitalista y con la economía de la sociedad capitalista, que nos dice que en sí en la sociedad actual la política y la economía han cesado de coincidir, han cesado de concordar. La política y la sociedad actual es nacionalista, su economía es internacionalista. ¿Y esto por qué? Porque el Estado burgués va a construir en sí una base nacional, pero también necesita reposar sobre una base internacional. Esto, para que sea entendible, lo podemos ejemplificar con la situación que existe en sí en nuestro país. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, Perú tiene o puede tener diversos intereses propios, intereses nacionales en sí. Cuando podemos escuchar a algún congresista o algún presidente, lo que menciona o todas las propuestas que dan es el bien del país, tanto sus propuestas económicas, por ejemplo. Pero si bien se desarrolla un espíritu nacionalista, como mencionan acá, igual estamos supeditados, lo periférico se encuentra supeditado a lo céntrico. Y eso es lo que va a mencionar y va a ser el principal argumento para la crítica que se viene ahora, que es la crítica sobre la sociedad de las naciones. Mariátegui va a mencionar que en sí la sociedad de las naciones simplemente va a ser una ilusión, va a ser una forma de homenaje a la ideología burguesa internacionalista. ¿Por qué? Nos menciona que en sí ningún poder humano va a evitar que se reduzcan los conflictos que surgen por el capitalismo en sí. No se va a dar una especie de relaciones de paz, de intereses generales entre determinados países, por así decirlo, que lleguen a comprender en sí un interés mundial. ¿Por qué? Porque no se va a poder dar o no hay esta capacidad de poder crear un ente regulador de conflictos que deje de lado los contrastes económicos y sociales que se puedan percibir y que existen en sí. Entonces, Mariátegui, y con esto quiero terminar, va a decir: la sociedad de las naciones va a juntar a los delegados de los pueblos, pero no va a juntar a los pueblos mismos. Y en base a esto quiero que tengan una reflexión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Nicole. Un aplauso para nuestros dos ponentes. Bien, pasamos entonces ahora a la conversación abierta, ¿no? Intervenciones sobre las ideas que hemos escuchado u otras que nos ha suscitado las lecturas del texto, y como siempre buscando ser fieles con el texto, pero no restringirnos al mismo, ¿no? Sino al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a ver, ¿quiénes quieren intervenir? Aquí tenemos el micrófono. Adelante, a ver, Hernando, adelante.
Y quiero destacar sobre todo el método de Mariátegui, el análisis de tanto del internacionalismo y el nacionalismo como de las revoluciones anticoloniales. La mirada de Mariátegui del mundo es la mirada de una totalidad contradictoria. Una contradicción que nace dentro del propio capitalismo, ¿no? Es una mirada dialéctica del mundo, es una mirada dialéctica de la realidad que parte de las mismas contradicciones del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, señala la contradicción que existe entre la economía, ¿no?, el libre cambio, la necesidad del capital de expandirse, de superar las fronteras nacionales y las barreras de defensa que ponen también las burguesías nacionales para evitar la competencia de sus pares fuera de las fronteras, ¿no? Las aduanas, por ejemplo, señala él. En la conferencia anterior habíamos visto, cuando se hablaba de la crisis de la democracia, justamente esa contradicción que existía entre la forma política, democrática, burguesa, el Estado burgués, el Parlamento burgués, y la propia economía, la propia esencia del capital. Hasta se señalaba que la propia lucha de clases, las disputas entre las clases sociales, incluso se resolvían fuera del Parlamento. Bueno, yo creo que Mariátegui continúa esta manera de reflexionar el problema y, por ejemplo, señala que la expansión del capital conduce, pues, a la disputa por los mercados, a la colonización del mundo y con ello también a la guerra. Eso fue la guerra imperialista del 14, ¿no? Y esta, a su vez, genera la necesidad de negociaciones entre los propios contendientes y después conduce a la sociedad de naciones como una expresión de lo que llama Mariátegui el internacionalismo burgués. Es decir, los problemas son internacionales, los problemas son mundiales, entonces las naciones, las burguesías tienen que darle también una solución, una salida que comprometa a todos. Y esa fue la intención, de alguna manera, de la sociedad de naciones. Pero asimismo, el propio capital ha generado la clase obrera, y esta clase obrera es también internacional, ¿no? A su vez, se señala también que la guerra, incluso antes de la guerra, la expansión imperialista había generado, pues, la colonización de vastos espacios del mundo en África y en Asia, ¿no? Y esa explotación colonial señala claramente Mariátegui que se busca que esta explotación colonial sirva para sostener los gastos de la guerra, para que la clase obrera europea no se sienta tan afectada por los gastos de la guerra y por lo tanto se levante contra la burguesía, ¿no? En ello ve Mariátegui, junto con la Internacional Comunista, la posibilidad de la revolución mundial. Es decir, las posibilidades de la revolución mundial no se han agotado. Es cierto que en Europa habían sido derrotadas las revoluciones alemanas, la revolución húngara, etc. Entonces la posibilidad de la revolución socialista en Europa se había agotado. Pero el germen revolucionario, la chispa revolucionaria, se había asentado también en otras partes del mundo, particularmente en los pueblos coloniales, y eso le da la posibilidad a la revolución, al movimiento socialista, de continuar con la lucha por la revolución mundial. Eso también es otro tema que creo yo que es importante que nosotros lo retomemos, porque nuestra mirada ahora del mundo suele ser una mirada muy provinciana. Estoy hablando de nosotros, de los peruanos, ¿no? Por lo menos de la izquierda peruana, que tiene una mirada muy provinciana, ¿no? Nosotros no vemos los problemas del mundo, no vemos los cambios en el capitalismo, no vemos los movimientos sociales en otros lugares, ¿no? A veces expresamos nuestra solidaridad, pero casi como un acto religioso, lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Lo que ocurre con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión tenemos que cambiarla y tener esa mirada totalizadora del mundo como una totalidad contradictoria. Gracias, Hernando. A ver, ¿quién más se anima? Ahí, sí. Sí, a mí me llama mucho la atención Un poquito más cuando... fuerte, porque el micro sirve para la transmisión, Sí, pero para la sala tienes que hablar fuerte. ya. Ya. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando Mariátegui habla de
que en Oriente no se está desarrollando una guerra social, sino una guerra política. Y creo que ahí se puede hacer un símil con este trabajo que tiene Tida Skocpol sobre el Estado y las revoluciones sociales, porque ella lo que habla es de que son contadas las revoluciones sociales y la mayoría de revoluciones son revoluciones políticas. Incluso los fenómenos de independencia, ¿no? Las independencias latinoamericanas, lo menciona también Mariátegui en el último párrafo, ¿no? O sea, hay diferencias en cuanto al contexto histórico en el que surgen las independencias latinoamericanas y las independencias asiáticas y africanas, pero finalmente obedecen al mismo proceso. Esto no quiere decir que en revoluciones nacionalistas o en guerras políticas la participación de los sectores populares esté excluida, ¿no? Y creo que eso es lo que se tiene precisamente que ver, y los comunistas debemos de observar con mucho detalle que sí podemos participar de estos fenómenos más abiertos, ¿no? Justamente para darle cierta dirección política, ¿no? Muy buena tu observación, revolución política y revolución social. Sí, adelante, adelante. A ver, buenas tardes. Mariátegui habla, ¿no? Cuando habla del internacionalismo y el nacionalismo, habla de la suerte de contradicción que hay en los estados capitalistas de su tiempo, ¿no? Porque tienen un impulso internacionalista, ¿no? El capitalismo busca ser internacionalista, pero a la vez los estados están configurados de una forma nacionalista y compiten entre ellos, ¿no? Incluso el capitalismo se transforma en una competencia entre distintos mercados de distintos países, ¿no? Ahora, yo siento que en Mariátegui también esas distintas ideas causan una especie de distintos discursos, ¿no? De una especie de disputa interna, ¿no? Porque Mariátegui cree en el internacionalismo, pero también busca ver cómo se pueden incluir las reivindicaciones nacionalistas sin caer, ¿no? En el nacionalismo más reaccionario, ¿no? Y eso va un poco en la onda de la Unión Soviética del tiempo que le tocó vivir, ¿no? Claro, en ese momento ya estaban ocurriendo las revoluciones anticolonialistas en distintas partes del mundo, ¿no? La Revolución Mexicana y la China, que también tenían unas grandes auras nacionalistas en ese tiempo. Pero también no es casual que haya surgido en Rusia, ¿no? En la Rusia de ese tiempo, todo ese movimiento por la autodeterminación, ¿no? La Rusia que tenía múltiples nacionalidades, que durante el siglo XIX habían sido constantemente tratadas de suprimir en nombre de la rusificación, ¿no? Y cómo dentro del mismo Partido Socialdemócrata ruso surgen distintas nacionalidades con sus propios espacios autónomos, ¿no? Todo ello motiva un gran debate por la autodeterminación, y creo que es algo que ese debate es algo que se debería estudiar, ¿no? El debate que ocurrió no solo en los primeros años de la Unión Soviética, sino en los años anteriores, del Imperio Ruso, en los años finales, desde el siglo XIX, y también, bueno, autores que se meten en ese debate, ¿no? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, que estudia bastante los problemas que traen esas luchas por la autodeterminación, ¿no? Al final, Rosa pensaba, ¿no? que los trabajadores iban a terminar siendo explotados igual en los nuevos estados nacionales, solo que por las nuevas burguesías, no cambiaba en nada su situación. Sí, pues, y bueno, Lenin y los nuevos y los socialdemócratas, ¿no? Rusos, que bueno, Lenin no tanto como otros, pero sí, Lenin sí trae el tema de la autodeterminación adelante, ¿no? Y la verdad es que eso nos puede servir un poco para entender cómo asumir la lucha por la autodeterminación, que todavía sigue vigente, pero sin caer en los nacionalismos, ¿no? También hay que reconocer que esos procesos que digo fueron un fracaso al final del día, ¿no? Porque en la Unión Soviética se intentó nacer como una unión de distintas nacionalidades, socialistas todas, pero al final eso terminó pereciendo cuando Stalin volvió poco a poco a recuperar el nacionalismo ruso, ¿no? Y a frenar a las minorías, a quitarles poco a poco derechos, y al final eso derivó en la caída de la Unión Soviética frente a nacionalismos, ¿no? Y también otros
que lucharon por la autodeterminación en esa Europa. Podemos pensar en los judíos, ¿no? Y sus movimientos autonomistas durante la primera mitad del siglo XX, fracasaron también, no murieron en el Holocausto al final del día. Y claro, el sionismo terminó venciendo dentro del pueblo judío, ¿no? Al final, bueno, estos son temas que hay que debatir, ¿no? Y sobre la globalización, ¿no? Por último, ¿no? Que es un tema muy importante. Había una pregunta que quedó ahí también pendiente sobre cómo ha evolucionado este capitalismo internacionalista hoy en día. Bueno, ha evolucionado bastante, ¿no? Si Mariátegui ya se maravillaba por las comunicaciones que había en su tiempo, ¿no? En 2 minutos llega el resultado del match de box en Nueva York. Hoy día llega en menos de un segundo, ¿no? El resultado, podemos verlo prácticamente en vivo. La interconexión global ha llegado a su máximo prácticamente. Pero a pesar de que, y bueno, también la economía se ha internacionalizado, la globalización, como se viene hablando hace 40 años, pero los problemas siguen y el nacionalismo sigue, ¿no? El nacionalismo al final del día, no el socialismo, ni el capitalismo internacionalista, ¿no? El nacionalismo ha sido el gran vencedor como ideología del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y hoy en día podemos ver cómo políticos de la derecha internacional, que hace unos años se hablaba de su liberalismo, se han vuelto proteccionistas, ¿no? Y también debates sobre cómo, qué país tiene menos leyes laborales, qué país paga menos impuestos, ¿no? Como para atraer más inversión. Todo eso demuestra que la competencia entre estados dentro del capitalismo se mantiene, ¿no? Y eso evita el socialismo al final del día, ¿no? El socialismo tiene que ser global o no puede ser, ¿no? Y creo que eso entra en todo este debate sobre hasta qué punto podemos hablar de autodeterminación, hasta qué punto de nacionalismo dentro de un movimiento socialista global. Muchas gracias, brillante. A ver, atrás. A ver. Sí, Gracias. Y después Eduardo González. Sí, unas 3 cosas que las tengo más claras, tengo más, pero luego las comento. Primero quería retomar lo de Jorge, que me pareció muy importante, la distinción de Skopol de revolución política y revolución social. Y yo lo conectaba también leyendo el texto con la división que establece Gramsci de revoluciones en Oriente y revoluciones en Occidente, ¿no? Él tiene en los notas sobre Maquiavelo y en Pasado y Presente, tiene esta cuestión de diferenciar modos distintos de plantear la revolución en sociedades orientales occidentales, dependiendo también a las formas específicas que adquiere la sociedad política y la sociedad civil, ¿no? Jorge mencionaba lo interesante acerca de las guerras de independencia, ¿no? Que fueron revoluciones pasivas, ¿no? O sea, fueron hechas desde el Estado hacia abajo, por la misma capacidad. Aricó mencionaba algo así como que se dio por la escasa capacidad de las sociedades para autoconstruir a sí mismas, ¿no? Por eso gran parte de nuestros procesos políticos son procesos jacobinos, ¿no? Son desde arriba, ¿no? Entonces, y ahí está la pregunta, ¿hasta cuándo uno puede, o sea, hasta qué punto puede uno tener al Estado como la mediación de lo social, ¿no? Y cuánto eso puede derivar efectivamente, no en una revolución socialista, o sea, por más que uno pueda radicalizarlas desde adentro, sino en procesos nacionales populares que al final lo que termina provocando son revoluciones democrático-burguesas, como el velasquismo, ¿no? O sea, mucha gente de la izquierda apostó, ¿no? Queriendo que podía llevar al socialismo, pero al final, bueno, los resultados fue una revolución democrático-burguesa, ¿no? En segundo lugar, quería llamar la atención también acerca de, bueno, Mariátegui ahí habla del internacionalismo, habla también de la solidaridad obrera, no más allá de los países, pero creo que también hay que tener en cuenta una anotación, creo que importante, que es el significado que tiene la revolución bolchevique en ese despertar del Oriente, que tiene lugar en 1914 con el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un momento, hay justo revisado un libro de Villay Perashat, ¿no? Serie roja sobre el tercer mundo, ¿no? Que él mencionaba algo muy interesante, ¿no? Que la revolución bolchevique fue como que un punto de inflexión para que provocó un giro global hacia las luchas anticoloniales en los países del tercer mundo, ¿no? O sea, de un momento a otro, esta revolución contra el capital, ¿no? Que no fue una revolución que se desarrolló en el corazón de un país industrializado, sino un país predominantemente agrario, ¿no? Inspiró de pronto a un montón de movimientos por liberación nacional que veían como posible que la revolución pueda darse en países de capitalismo periférico, ¿no?
Entonces, esa imaginación que denota la revolución bolchevique creo que es importante tener en cuenta para ese momento histórico, ¿no? Porque estamos hablando también en un momento en donde empiezan ya a conformarse, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, ¿no? Con Li Xiaodao y Mao por ahí, ¿no? Que empiezan también esos procesos, ¿no? Igual en Indonesia, igual en la India, ¿no? Entonces, creo que la revolución bolchevique como una suerte de modelo, como que por efecto de demostración demuestra la posibilidad de que puede haber una revolución socialista en países no industrializados, creo que también es preciso tomar en cuenta para esa discusión sobre el tema del Oriente y la revolución mundial, ¿no? Y en tercer lugar, luego tengo más ideas pero las voy a ordenar, me parecía importante también lo que mencionaste, Cristóbal, acerca del tema de la mediación técnica, ¿no? De las comunicaciones, y lo conectaba con el tema en un momento de la conferencia, Mariátegui menciona el tema de la importancia de la fábrica como un espacio de generación de vínculos sociales horizontales entre los obreros, ¿no? Pero ese modelo de la fábrica, o sea, la forma fábrica como espacio de trabajo y como espacio de solidaridad social, digamos que corresponde a un modelo de capitalismo que se agotó en los años 70, que es el modelo fordista, ¿no? Entonces, desde ese momento en adelante, capitalismo financiero, ¿no? Desregulación de la economía, descabezamiento del movimiento sindical en el Perú, ¿no? Y todo eso, ese modelo de la fábrica es desplazado, no desaparece, pero por toda esta onda por todo lo que tenemos ahora, ¿no? Muchos los que hemos nacido de los 90 en adelante, no trabajamos casi nadie trabaja en oficinas, ¿no? Muy pocos, la mayoría hace teletrabajo, ¿no? Es dueño de su propia fuerza de trabajo, no tiene un empleo estable, ¿no? Entonces, esa forma fábrica que era tan fundamental para generar vínculos de solidaridad entre los trabajadores en un espacio concreto, ya no se ha desdibujado hoy y lo que tienes es un montón de gente astillada, ¿no? Sobreviviendo como puede en la condición de capital financiero. Entonces ahí está justamente cómo pensar esa solidaridad de clase en esos contextos de regulación de la economía, en donde justamente ese espacio, que era la fábrica en el siglo XX, no tiene la misma fisionomía que en el mundo del trabajo contemporáneo, ¿no? Y ya por último, también la dificultad que también supone pensar la revolución o el tema de la solidaridad en un contexto en donde hay que tener en cuenta también de que ese momento de la década del 10 y el 20 es un momento donde esa solidaridad se sostiene en toda una infraestructura técnica, mediática y también editorial, ¿no? Es un momento de revistas, es un momento de boletines, de folletos, es un momento de cartas, ¿no? Donde cumple también y toda esa generación, ¿no? De una cultura impresa socialista es algo que también está muy presente en cómo es que se genera esa solidaridad, ¿no? Ese bloque, esa esfera pública socialista, no contrahegemónica. ¿Qué pasa ahora donde la palabra escrita ha sido medianamente reemplazada por lo multimedia, ¿no? Por el TikTok, por las redes sociales, y donde no solamente la palabra escrita, ¿no? Sino la cultura impresa, que fue predominante para tejer esos vínculos de solidaridad en el proletariado mundial en ese momento, ha sido desplazada por esas nuevas formas de comunicación, no sé cómo plantear una alternativa socialista en condiciones multimediales, ¿no? Bueno, creo que eso por ahora, nada más. A ver, pasa atrás, está Eduardo González. Gracias, me paro para poderlos ver. Bueno, gracias por las presentaciones muy sugerentes y las preguntas que son muy rigurosas. Yo tengo un par de inquietudes, de preguntas sobre cosas que me quedan flotando como requiriendo más atención. La primera es esta atención permanente de Mariátegui por lo que hoy día llamaríamos seguramente un factor cultural. Pero él se refiere en la conferencia y también en los artículos que salen en Mundial, en Variedades, que más o menos son contemporáneos, tienen la misma temática. Está hablando de conceptos como el alma, ¿no? El alma turca, el alma oriental, ¿no? Se refiere al impacto del pensamiento religioso, ¿no? Está diciendo el Islam, se refiere a Gandhi y habla de la filosofía hinduista, se mete a leer a Tagore y saca interpretaciones de textos de Tagore. Entonces es un materialista histórico bastante peculiar, ¿no? Porque le da una atención muy importante a estos temas, ¿no? El alma, el despertar, ¿no? Y en algunos momentos parece cientificar un poco más el discurso cuando dice la psicología, ¿no? Hay una preparación psicológica, hay un paso psicológico, qué sé yo. Pero
realmente el uso de una terminología y de conceptos que vienen más bien del mundo de la cultura y de sus inquietudes literarias me parece bien interesante y valdría la pena escarbar un poco. La otra cosa sobre la que me estoy preguntando es sobre el contexto histórico de estas conferencias, ¿no? Porque, claro, está hablando de la crisis mundial y está hablando en un momento muy concreto de la revolución socialista. Si es el 23, si es el 24, Lenin está vivo. La Tercera Internacional es bastante novedosa aún. Y el movimiento soviético todavía está dudando sobre qué hacer exactamente. Y va a oscilar dando bandazos muy violentos en los siguientes años, ¿no? En este mismo momento se reconoce la importancia de los pueblos del Oriente, pero a la vez las directivas tácticas que el movimiento soviético le está dando a los otros movimientos varían mucho y terminarán en algunos casos en desastre, ¿no? El desastre de la Revolución China inicial, las masacres del año 27, unos años después de esto. Entonces, me llama la atención esa parte y quisiera saber cómo sitúan ustedes estas charlas de Mariátegui, sabiendo que Mariátegui está muy enterado de lo que está pasando, ¿no? Muy enterado de los debates y las crisis y las tensiones que ocurren en el movimiento revolucionario mundial. Ok, gracias, Eduardo. ¿Alguien más aquí? Bueno, quisiera hacer algunos comentarios complementarios a lo que se ha dicho. Retomando acá lo que ha dicho nuestro ponente y ha complementado Eduardo, el factor cultural, ideológico, diríamos, en un sentido más amplio. Y ahí es interesante notar cómo, si bien hay un aspecto de denuncia del discurso burgués, también hay un reconocimiento del impacto progresivo que tiene ese discurso en los pueblos, ¿no? Porque las potencias han ido a decir a los pueblos, vamos a la guerra, a luchar por la libertad, por la independencia, etcétera, ¿no? Termina la guerra, las cosas siguen igual y los pueblos se quedan con ese discurso. Y en ese sentido, hay un texto que yo invito a leer después, que es de fines de este año 24, si no me equivoco, La libertad y el Egipto se llama. Es un texto ¿no? Es muy bello, además, es un texto muy bello, un artículo de Mariátegui publicado en Mundial. Despedida de algunos pueblos de Europa, la libertad parece haber emigrado a los pueblos de Asia y África. Renegada por una parte de los hombres blancos, parece haber encontrado nuevos discípulos en los hombres de color. La pobre libertad es por naturaleza un poco nómada, un poco vagabunda, un poco viajera. Está ya bastante vieja para los europeos. Es la libertad jacobina y democrática, el gorro frigio, la libertad de los derechos del hombre. Y hoy los europeos tienen otros amores. Los burgueses aman a la reacción, su antiguo rival. ¿No? Y bueno, y sí, no lo voy a leer el artículo ahora, ¿no? Pero eso está poético, ¿no? O sea, esta idea de libertad, la libertad en el sentido de la ilustración, la libertad de igualdad, fraternidad, la libertad burguesa, diríamos, ¿no es cierto? Migra a los pueblos, ¿no? Entonces él está reconociendo que hay un impacto, ¿no?, de este discurso que cambia de manos y se convierte en una arma contra, ¿no? Entonces eso es parte de esta visión dialéctica, ¿no?, del asunto. O sea, y es bien importante porque ahí sí hay una diferencia con otras aproximaciones marxistas más duras, ¿no?, que simplemente denuncian el carácter de clase de la libertad burguesa, que obviamente es cierto en varios contextos, pero Mariátegui a la vez reconoce, y en sus artículos sobre la independencia peruana, eso va a ser bien importante también. Mariátegui no tiene esta visión que hoy día se genera, que la independencia fue un truco, fue un cambio de dominación simplemente, ¿no? Él reconoce un carácter heroico, un carácter épico a la gesta, a la revolución política, ¿no? Y esta diferencia que se ha hecho entre revolución política y revolución social no es para descalificar a la primera, es simplemente para decir son diferentes, pero ambas juegan un rol. Bueno, esa era una primera idea, ¿no? O sea, por un lado, Europa pierde ese hálito que tenía de ser la defensora de la libertad, y la libertad cambia de manos, ¿no? Y podríamos decir que la democracia también va a vivir un proceso parecido, ¿no? Esa era una cosa que quería. Bueno, hay algunas ideas de carácter más general que son muy ricas y muy hermosas, que están planteadas de manera muy hermosa, ¿no?
que son esta visión toda esta reflexión que hace él de cuándo aparece un mito y qué papel tiene un mito y cómo la solución aparece donde existe el problema, ¿no? Y toda esta idea del niño y la mariposa, del campesino que no se puede enamorar de una princesa, sino de la muchacha de la aldea, ¿no? Son figuras bien materialistas en el fondo, ¿no es cierto? O sea, uno sueña con lo que puede conquistar, con lo que ya está, de alguna manera cerca al alcance de la mano, ¿no? Entonces, creo que completando lo que decía Eduardo González, es un materialismo muy amplio, ¿no? Un materialismo muy comprensivo, el que se plantea aquí. Bueno, eso quería añadir sobre este asunto del primer texto. Y en relación con el segundo, creo que habría que profundizar, se me ocurría mientras venía, que quizás habría que hacer un extracto de las tesis de Mariátegui, ¿no? Y poner una columna en qué está eso hoy día, ¿no? Porque nos suena muy actual, ¿no es cierto? La internacionalización del capital, es cierto, pero es la misma, es simplemente que ha crecido o es otro tipo de internacionalización. Se ha hecho mención, ¿no? Se ha hecho mención en las intervenciones a las nuevas formas que ha adquirido el capitalismo. En lo de las comunicaciones, ¿es simplemente que se han hecho más masivas, más rápidas? ¿O es que estamos frente a un nuevo tipo de comunicaciones? Probablemente es más lo segundo, ¿no es cierto? Porque es cierto, está ahí planteado, ¿no? Lo que Mariátegui le asombraba y ponía como ejemplo. Eso creo que en un artículo juvenil, Ricardo, que lo tiene todo eso a la mano, hay un artículo de Mariátegui joven sobre esa pelea Firpo-Dempsey en Nueva York, ¿no? Firpo contra Dempsey, ¿no? Firpo era argentino, Dempsey era norteamericano, y eso se transmitía por cable, y en la puerta de la prensa había una pizarra, y cada vez que llegaba un cable resumiendo un round, aparecía alguien, escribía en la pizarra, ¿no? El round terminó y puntos para fulano, ya, todo el mundo veía. Esa era la forma de transmitir la noticia, ¿no? Y en determinado momento decía, lo noquearon, pues, knockout, ya, punto, ya se acabó ¿no? Era como una pizarra en la puerta de él. Y había cientos de personas siguiendo las noticias ahí. Bien, pero esta idea, ¿no? Que ha preguntado Nicole, bien importante. Hay un internacionalismo material, que es la base de todo. ¿No es cierto? Esa es la base. Si hay internacionalismo como proyecto político, es porque hay un internacionalismo material. Bueno, ¿en qué está ese internacionalismo material? Ahora, ese internacionalismo material, económico y cultural, ¿no es cierto?, genera a su vez una contradicción que es muy interesante. Yo no lo había notado antes de esta lectura, ¿no? Esta contradicción entre la forma política y la forma económica, ¿no? Y esta ruptura. Bueno, y buena parte de nuestra crisis peruana tiene que ver con eso, ¿no? La fractura entre la política y la sociedad, la desconexión. Y hoy día incluso los que reflexionan sobre la crisis de la democracia desde un punto de vista más bien liberal señalan eso como un problema, ¿no? La desconexión. Entonces, ¿es eso inherente al capitalismo? Mariátegui piensa que sí, yo me inclino a pensar lo mismo. ¿O es una distorsión de la sociedad burguesa que puede ser corregida por la propia sociedad burguesa? Ahí hay todo un tema de discusión, ¿no? Que me parece importante profundizar. Y esta contradicción, bueno, acá con el profesor decíamos, ¿no? Si algún ejemplo tenemos concreto hoy de esa contradicción, es Trump, ¿no es cierto? Trump, el cabeza, el probable, bueno, ya lo fue y probablemente vuelva a ser cabeza de la potencia imperialista, es a su vez el promotor de un discurso nacionalista interno, ¿no? Pero que no frena lo otro. O sea, Estados Unidos no va a dejar de ser globalista porque Trump sea presidente, quizás se debiliten algunas cosas, pero no puede dejar de ser globalista. Y entonces, ahí están las claves de la crisis actual, ¿no? Había otra idea final que quería plantear. Bueno, hay tantas cosas aquí y por último, y ahí hay un elemento progresivo, ¿no? Si bien hay el internacionalismo burgués y hay el internacionalismo proletario, digamos así, como los dos grandes polos, ¿no? Hay formas espontáneas, embrionarias de internacionalismos que Mariátegui menciona, incluso con cierta humor, esta internacional de los bailarines, por ejemplo, ¿no? Pero hay una institución que yo no he encontrado, no sé si en alguna de las otras conferencias ha aparecido, que es de esta misma época y que es muy importante,
para el movimiento laboral, que es la Organización Internacional del Trabajo, que nace también justamente en ese, creo que es anterior, ¿no?, a la Sociedad de las Naciones. Y es una internacional de negociación, porque ahí están los estados, los trabajadores y los empresarios. Y sí ha sido un mecanismo de conquistas, ¿eh?, ciertamente, y es un mecanismo al que se apela, ¿no?, incluso para otros sectores. La famosa resolución 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, tremenda herramienta, ¿no? Yo no sé cómo la sacaron en la asamblea, pero la sacaron, tremenda herramienta para los pueblos indígenas, es de la OIT, ¿no? Entonces, estos espacios internacionalistas, ¿no?, intermedios, digamos, ¿no?, la importancia que pueden tener. Y bueno, ya la ironía máxima es esta idea de una internacional fascista, ¿no? Realmente ahí se pasó, digamos, de irónico, pero acertó, ¿no es cierto? Y ahora que vemos a Vox apoyando a los de acá, ¿no es cierto?, y a Milei yendo y viniendo, etcétera, estamos frente a una internacional, ¿no?, que aparentemente sería lo más contradictorio, ¿no?, porque el fascismo es por esencia nacionalista y reaccionario y y xenófobo incluso, ¿no es cierto? Y ahora resulta que... Y anticomunista, por supuesto, ¿no? Sí. Y ahí el tema que ha aparecido, que aquí, claro, este es el primer momento de esa relación compleja entre socialistas, comunistas y nacionalistas, ¿no? Y creo que acá la tesis de acá es una tesis todavía muy simple, porque la cosa va a ser muy enredada. Ya a fines de la década del 20, y basta ojear la revista Mauta, la idea de que la Revolución Mexicana es media fascista está planteada, bueno, lo de China y el Comitán Reaccionario, ¿no? Entonces, las tensiones eran muy fuertes, pero siempre va a ser un desafío. ¿Qué hacemos con los movimientos nacionalistas? ¿Cómo nos vinculamos con ellos, no? Los turcos, estos turcos que hicieron esta tremenda modernización, masacraron a los comunistas en Turquía. Los desaparecieron del mapa, ahí no hubo ni por asomo un partido comunista ni nada por el estilo. Entonces, pero aquí está la tesis, es el momento inicial, ¿no es cierto? Hay agitación en Oriente, los pueblos no europeos, bueno, nacionalistas, está bien, vamos con ellos vamos pero ellos no son, pues, como pensaba yo el otro día, ellos también leen las resoluciones de los comunistas, ¿no? Entonces, estos comunistas quieren usarnos a nosotros para después hacer su revolución. No, pues no es así, ¿no? Entonces se anticipan y hacen como sucedió en China, pues el año 27, ¿no? La depuración. Ahora, ¿era posible otra táctica de los comunistas en China antes? Ponerse al margen del Kuomintang, hacer un tercer movimiento. Probablemente no era viable, ¿no? Probablemente. Y en todo caso, a pesar de la masacre, terminaron fortalecidos de alguna manera. Pero en fin, ya son las discusiones que vienen después, ¿no? Pero va a ser un tema permanente durante el siglo XX, esta relación entre socialistas, comunistas y nacionalistas, incluso nacionalistas revolucionarios, ¿no? Aquí en América Latina tenemos varios ejemplos de eso. Quizás el que fue más dramático es el de Perón, ¿no? Cuando cae Perón, los comunistas el Partido Comunista Argentino, que claro, es bien discutible, todo lo que se quiere, está del lado de la derecha, saludando el derrocamiento, participando activamente en la revolución contra Perón, ¿no? Y Perón había sido bien anticomunista, efectivamente. Y después vimos lo que pasó después, en los años 70, ¿no? Entre la derecha peronista y la izquierda peronista. Entonces, ese es un tema, ¿no? Y se ha recordado acá de que si bien ahora en estos textos el tema nacional aparece como el tema de los pueblos del Oriente, o digamos los pueblos no europeos en general, creo que en conferencia anterior hicimos alusión a el tema nacional en Europa, ¿no? Y no es un tema del pasado, es un tema absolutamente contemporáneo, ¿no? Ha sido tema, y es tema de la política española central, es el tema hoy día de debate, el gobierno de Sánchez se mantendrá o no, de acuerdo a qué curso tenga, ¿no? El tema de Cataluña, la amnistía, los niveles de autonomía, ya no hay independencia por ahora, pero por ahí van a seguir. Y hay movimientos nacionales internos en el Reino Unido, bueno, en España, Cataluña, el País Vasco, en otros países igual, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, como bien se ha dicho, son temas que se plantearon a inicios del siglo XX, tanto en Europa como fuera de Europa, y que nos han acompañado todo el siglo XX y que hoy algunos de ellos han recrudecido, ¿no? Han recrudecido y está a la base esta contradicción entre la economía y la política en el capitalismo, ¿no? En fin, temas ahí a ser planteados. A ver, ¿alguna más intervención? Sí. Hay algo que nosotros Y fuerte. la presión.
Hay algo que nosotros no hemos tocado en esta sesión y es la aproximación de Mariátegui de la Revolución Mexicana. Yo solamente quiero hacer una observación. Sí, En el texto sí, que hemos leído, sí. pero también en el texto de 25 años de Ajá. sucesos extranjeros, Sí. también hay una mención, un desarrollo Sí. de la Revolución Mexicana, Mexicana. de la Revolución China, etc. Sí. Y Mariátegui, refiriéndose a la Revolución Mexicana, no señala para nada a los revolucionarios de abajo, a Villa, a Zapata. Ah, El único que es mencionado es Orozco, Pascual Orozco, que después se traiciona a la revolución, ¿no? ajá. Pero es el único revolucionario de abajo que es mencionado por Mariátegui. Lamentablemente no está Ricardo, que quizás nos podría esclarecer algo más sobre esto. Sí, sobre eso puntualmente nomás. Incluso hay textos contra Pancho Villa muy fuertes de Mariátegui joven. Es un San Bosafío, un levantisco, ¿no? Lo critica cuando invade Estados Unidos. Y después va a tener otro texto juvenil criticando la invasión de Estados Unidos a México. Pero como dices tú, no es... Y ya lo que sí va a haber en Amauta es una gran presencia de artículos sobre México, ¿no? Y ahí ellos se ponen más del lado del movimiento obrero, de los líderes más del... Y los revolucionarios agrarios lo mencionan, ¿no? Pero no es... Como que hay un tema ahí de análisis que necesita mayor desarrollo, sí. En el texto justamente, Sí, el texto destaca, por ejemplo, la figura de Obregón, del general Obregón. Claro. Obregón fue el que derrotó a Villa así es. y luego, durante la campaña de Obregón contra Zapata, Zapata es asesinado, ¿no? Y finalmente Obregón derrota a los zapatistas. Así es, así es. Reprime, o sea, el movimiento popular. Así. Y bueno, también venía en caída porque, primero, en primer lugar, al parecer no tenían ningún programa claro, no llegaron a la capital de México, toman Palacio de Gobierno y son incapaces de gobernar, incluso comienzan a balearse entre villistas y zapatistas en México, y terminan cada uno regresando a sus lugares de origen. Hacer la revolución. Sí, Orden. lamentablemente no tenían pues un programa claro. Ok. Bien, a ver, ¿alguna otra intervención para dar una última intervención a nuestros ponentes o un comentario final? Bien, entonces invitamos a nuestros ponentes a un comentario final. Sí, tú tienes que salir. Sí, me entiendo. Bueno, yo quisiera centrarme un poco sobre el tema de la comunicación. Creo que es algo que se me pasó, pero recalcar la importancia de esto. ¿Por qué? Porque justo Mariátegui iba a mencionar que esta intensa comunicación que existe entre las naciones del mundo occidental, este perfeccionamiento y este crecimiento en sí, van a ser el tejido para que exista o sea proclive la humanidad internacionalizada y las comunicaciones en sí. Esta propagación de ideas de manera rápida, como mencionó tanto Eduardo como el compañero, va a ser no solamente que se transmite y se desarrolle las ideas, sino también la cultura en sí, que es un término que mencionaron anteriormente. También volver a recalcar esta dicotomía entre lo político y lo económico, porque es algo que sí, como Estado podemos, limitándolo a cada país, a Perú, podemos tener la intención de desarrollar algo nacionalista, esta competencia en otros mercados cercanos, pero al final siempre va a haber una dependencia ante lo extranjero, lo europeo, lo occidental, y es algo que, si bien se desea, como menciona Mariátegui, romper, no es algo que podríamos hacer en estos momentos. Solamente mencionar esto, pedir las disculpas del caso porque me voy a retirar por problemas personales, pero ahí lo dejo presente, los dejo acá con dos capos. Muchas gracias. Gracias a ti. Más bien, gracias por las palabras. Quería solo hacer dos reflexiones, un poco tomando aquí lo que señalan los compañeros y quizás sería desarrollarlo en otras sesiones sobre el caso mexicano. Hay mucha historia censurada en la Revolución Mexicana, especialmente sobre las experiencias socialistas, mucho menos mediáticas,
que Villa y Zapata, ¿no? Ahora hasta se me apagó el celular, no recuerdo bien el nombre, pero hubo un caso que inclusive creo que ese año se cumple el centenario, o fue el año pasado, de un gobernador de Yucatán que estableció dentro de los años de la Revolución Mexicana leyes totalmente socialistas. Es más, convirtió a Yucatán en un estado socialista. Hay otro caso también que ahorita se me dio el nombre, y que fueron pues ahogadas para variar a sangre y fuego, ¿no? por las tropas, en este caso de Huerta. Y es parte de esta historia callada, ¿no? de los movimientos revolucionarios, en este caso en México. Luego ya totalmente borradas de la memoria histórica con la institucionalización de la revolución a través de lo que luego pasó a ser llamado el PRI. Un tema también interesante y para reflexionar. Pero quisiera tomar un poco lo que decía aquí el maestro Eduardo González. Mariátegui tiene en diversos textos, 7 ensayos, presente contemporánea y le hace mucho énfasis al tema civilizatorio a lo largo de sus textos. Y también podríamos señalar que tienen quizá alguna influencia con el psicoanálisis, porque no solo cuando analiza la vida y obra de Tagore y del ruso... ¿Cómo? ¿Gorky? No. Tolstoy. Tolstoy también, Dostoyevsky. sí, Gorky creo que es. También habla de Anatole France. Ajá. Y de este poeta, aparte de Mayakovsky, que Ese niño. que señalaba que era el poeta de la revolución, ¿no? Ajá, ese niño. Inclusive más allá que de Mayakovsky, pero también hace una visión sobre cómo madura en el proceso, ¿no? Ese poeta fue el poeta de la Revolución Rusa en sus últimos 2 años. Así es. Hasta que pues si la memoria no me falla, bueno, no se suicida, pero ya se lanza pues al abandono. Interesante lo que señala ahí Mariátegui. El otro tema, que por eso puse un poquito de incidencia, en la clave civilizatoria, en cuanto a esto de civilización barbarie, Oriente-Occidente, que es producto pues del imperialismo, ¿no? Y el capitalismo. Antes de la acumulación originaria de capital, que todos conocemos, el centro del mundo era Oriente. El centro civilizatorio era Oriente, era China, era el Medio Oriente. Recordemos que Europa recién puede cantar victoria allá en 1645, creo que fue en 1685 en el asedio de Viena, ¿no? Recién cuando consigue la acumulación original de capital y la colonización y la acumulación por despojo, podríamos señalar, tomando a Rosa Luxemburgo, comienza esa hegemonía entre Occidente y sobre Oriente. Solo mencionar pues, el siglo de la vergüenza de China, ¿no? Por la guerra del opio y todo lo que ya conocemos. Entonces Mariátegui también toma eso como un tema importante y también, un poco ya para finalizar, podríamos tomarlo en nuestra propia realidad, entre lo occidental o costeño y lo andino y lo amazónico. ¿Qué tan actual también puede ser en contextos que estamos viviendo, ¿no? Todavía existe ese antagonismo de se puede decir, una sociedad costeña con mucho mayor acceso pues, a la información, a la educación, y los movimientos sociales en provincias. Y creo que está todavía bastante marcado y bastante vigente, especialmente en los contextos, como señalo, en la actualidad. Cuando me cruzo a veces con compañeros, con compañeras que vienen pues, de provincia, me señalan que hay hasta 2 tipos de antagonismos. Una, el ideológico, porque ellos pueden ser más marxistas
del que ha leído a Marx, ¿no? Valga la contradicción, tienen esa conciencia de clase y también generacional, porque vienen jóvenes y se encuentran que hay una especie pues, de jerarquía, qué sé yo, ¿no? No solo aquí, sino también en las capitales de provincia. Entonces, todo eso, ¿no? nos llama, nos invita a la reflexión también a decolonizarnos al interior de los movimientos sociales y políticos y justamente romper esa contradicción que hemos mencionado ahora, ¿no? Entre lo político y lo social, en lo económico y lo político, que al fin y al cabo es la misma cosa. Es lo que señala aquí Mariátegui es producto pues, del avance pues, del imperialismo, ¿no? Y que no nos industrialicemos, que es lo que señala Mariátegui pues, como un ideal, ¿no? La fábrica como centro también cultural y de doctrina no se logra en la actualidad porque simplemente para un sistema mundializado no les conviene que el Perú sea un país industrializado, y ni tampoco Latinoamérica. Eso también sería bueno, interesante de reflexionar. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias, profesor, por su contribución muy valiosa. Simplemente quería dos cosas finales, ¿no? Una, reiterar la invitación a que busquen, quizás lo podemos poner incluso en el chat, este texto que realmente es extraordinario, es de noviembre del año 24 además, o sea, 2 meses después de estas conferencias, ¿no? Este texto que fue publicado en Variedades, La libertad y el Egipto, ¿no? Realmente es un texto muy bueno, muy profundo y muy bello, y lo mejor del mariateísmo, del estilo de Mariátegui, ¿no? Además que una información sobre Egipto, las últimas elecciones, quién ganó, cuáles son las corrientes, las tendencias, ¿no? Realmente que revelan pues no solo sensibilidad, un trabajo intelectual y profesional, ¿no? Muy serio de parte de José Carlos. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestra siguiente sesión, ¿no? La siguiente sesión, que es la última de este segundo ciclo, tiene como temas 2 textos, ¿no? Uno sobre los intelectuales, ¿no? Y el otro sobre la crisis filosófica. Es obvio que hay una conexión entre ambos asuntos, ¿no? El tema de los intelectuales, la crítica, ¿no? No sé, ¿cómo se llama exactamente el texto? El papel de los intelectuales y la revolución. Los intelectuales y la revolución, y el texto de la crisis filosófica, que no fue parte de las conferencias, pero es parte del ciclo de temas que Mariátegui presentó y desarrolló.